¿Por qué ciertas heridas parecen nunca cerrarse del todo? ¿Por qué hay días en que el corazón duele como si la pérdida hubiera sido ayer, aunque ya hayan pasado años? Tal vez no sea el tiempo que está fallando, tal vez sea algo más, algo silencioso, inmóvil, aparentemente inofensivo, algo que seguimos guardando. Puede estar en un cajón, en una caja de madera, en el fondo de un armario que evitamos abrir. Un objeto, solo eso, un pedazo de materia que quedó después que el alma partió, pero que no partió solo, porque todo lo que pensamos, sentimos y sufrimos se impregna en los objetos que nos rodean. Eso nos decía Chico Xavier, y él lo sabía no solo por lo que oía de los espíritus, sino por lo que sentía en las cartas que le llegaban, cartas de hijos, madres, hermanos, cartas que llevaban la vibración de quienes ya no estaban en el cuerpo, pero que seguían vivos en algún lugar más allá del papel. Hay quienes piensan que eso es solo nostalgia, pero no, es energía, es presencia, es un hilo invisible que sigue atado, porque hay objetos que no son simples recuerdos, son puntos de anclaje espiritual. Algunos traen consuelo, sí, pero otros traen peso, silencio denso, llanto sin voz. Y tú lo sabes, lo sientes cada vez que lo tocas, cada vez que en la soledad de la noche vuelves a ese objeto como quien busca un pedazo de alma perdida. Pero, ¿y si ese objeto no estuviera ayudándote a recordar, sino impidiéndote sanar? Vivimos rodeados de cosas, ropas, fotos, perfumes, cartas, anillos, cada uno guarda un pedazo de historia, y cada historia un pedazo de emoción. Algunos objetos nos elevan, otros nos atan, y no porque sean malos, sino porque el lazo que creamos con ellos ya no es de amor, sino de miedo. Miedo a olvidar, miedo a perder dos veces, miedo a no sentir más la presencia de quien ya partió. Pero lo que muchas veces ignoramos es que ese mismo miedo también afecta al que ya cruzó la frontera entre los mundos. El espíritu, cuando se desprende del cuerpo, no siempre se desprende de sus vínculos, especialmente si el amor es fuerte, especialmente si del otro lado hay alguien llorando sin consuelo, tocando su ropa, abrazando su almohada, llamándolo cada noche desde el fondo del pecho. Y si el alma que partió no ha alcanzado la paz, ese lazo material, aunque parezca inofensivo, puede volverse una cadena, invisible. Sí, pero real. La ropa de quien amamos, ese suéter que aún huele a su piel, esa blusa doblada con tanto cuidado, puede ser el objeto más cargado de nuestra casa. No por lo que es, sino por lo que representa. El cuerpo estuvo ahí, el calor, la vida, y al tocarlo, parece que todo vuelve. Por un instante. Pero ¿a qué costo? Chico Xavier relató más de una vez cómo los espíritus quedaban atrapados al lado de los que amaban, incapaces de seguir su camino, porque sus familiares, aún aferrados a sus pertenencias, no los dejaban ir. No es falta de amor dejar ir, al contrario, a veces solo el amor verdadero es capaz de hacer ese gesto, de reconocer que lo esencial ya no está en el objeto, sino en la vibración que se mantiene más allá de la materia. Pero es difícil, yo sé que hay cosas que no se donan, no se tiran, no se reemplazan. Son cosas que casi respiran, que nos miran desde un rincón, que lloran con nosotros, y sin embargo, tal vez, por eso mismo, haya llegado el momento de transformarlas. No estamos hablando de olvidar, no se trata de borrar la memoria, se trata de liberar a ti y a ellos, porque cuando el amor se transforma en apego, el alma se encierra, y cuando el recuerdo se vuelve prisión, la espiritualidad se detiene. Emanuel, el espíritu guía de Chico, nos advertía, el exceso de recuerdo material alimenta la prisión espiritual de ambos lados, y no se trata de evitar sentir, sino de permitir que el sentimiento se eleve. La psicología del apego nos dice que, al aferrarnos a algo, estamos intentando preservar una parte de nosotros que se siente vacía. Pero en el mundo espiritual, cuanto más retenemos, menos fluimos. André Luis, en No Solar, nos mostró cómo los vínculos terrenales mal elaborados pueden impedir el ascenso del alma. El amor verdadero no necesita materia, necesita vibración, necesita libertad, necesita oración. Y tal vez por eso, ojea ahora, en este instante, haya algo que tu alma te pide, suavemente, en silencio, que busques un objeto, uno solo, aquel que guardas desde hace años, aquel que te duele mirar, pero que no consigues soltar, y que lo observes, que lo toques, que respires profundamente frente a él, y que con gratitud, con lágrimas si es necesario, lo conviertas en puente, no en cárcel, en símbolo, no en cadena. Chico Xavier solía recibir muchos regalos, personas que querían agradecerle, demostrar cariño, consolar, pero él discretamente los ofrecía a otros, los transformaba en actos de amor, porque entendía que nada es nuestro, que todo lo que pasa por nuestras manos
puede convertirse en instrumento de consuelo, si así lo permitimos. Esa ropa, ese objeto, no necesita desaparecer. Puede ser donado, puede ser colocado en un altar con una vela encendida, puede ser parte de un acto de caridad, no para olvidar a quien partió, sino para permitir que siga su camino. Porque a veces, al liberar un objeto, también liberamos un espíritu, y más profundamente aún, nos liberamos a nosotros mismos. ¿Alguna vez te ha pasado que un olor, un sonido, un color desencadena una ola de emoción inesperada? Esos son los gatillos sensoriales. La neurociencia los estudia, el espiritismo los entiende, porque no es solo memoria, es alma reviviendo escenas no resueltas. Por eso, hay objetos que actúan como llaves de puertas que ya deberían haberse cerrado, pero nosotros las mantenemos entreabiertas, con miedo de quedarnos en la oscuridad. Lo que no sabemos es que al cerrar esa puerta, se puede abrir una ventana hacia la luz. Hay una historia que no puedo dejar de compartir. Una madre que perdió a su hijo en un accidente. Él usaba un uniforme escolar y ese uniforme quedó como un símbolo de todo lo que no volvería. Cada noche ella lo abrazaba, lloraba, hablaba con él y sentía su presencia, pero no era una presencia de paz, era una presencia densa, confusa, como si su hijo también estuviera atrapado en ese dolor. Un médium confiable, en contacto espiritual con el joven, relató: el muchacho no conseguía alejarse de la casa. Estaba angustiado, dividido entre el plano espiritual y el emocional de su madre. Solo cuando ella, después de muchas oraciones, decidió donar ese uniforme a una institución, algo se liberó. El cuarto cambió, el aire cambió, y ella, por primera vez en años, durmió sin pesadillas, porque la cadena fue rota con amor. Lo que guardamos en nuestras casas es una extensión de lo que guardamos en el corazón. Nuestras casas no son solo paredes, son campos fluídicos, son templos invisibles, como decía Chico, y esos templos deben ser cuidados, no solo con limpieza física, sino con vibración, con evangelio, con silencio, con intención. Los objetos, si no son elevados por el amor, se convierten en residuos del pasado, pesos innecesarios, recuerdos que no nutren, solo repiten. Y a veces, detrás de ese apego hay algo más: culpa. Sí, culpa, porque no dijimos lo que queríamos, porque no hicimos lo que deberíamos, porque no estuvimos cuando más nos necesitaban. Entonces, el objeto se vuelve símbolo de ese perdón no dicho, de ese te amo atrasado. Pero la culpa no se cura guardando, se cura orando, sirviendo, aprendiendo. La materia no redime, el amor sí, el arrepentimiento sincero, la transformación interior, la oración silenciosa en medio de la noche, la decisión de convertir la pérdida en semilla de compasión. E aqui termina a primeira parte do roteiro. Na continuação, vamos explorar a transição espiritual que ocorre quando libertamos a dor com fé, o papel dos objetos na memória vibracional da alma e a revelação mais importante, o verdadeiro objeto sagrado que precisamos encontrar. Não está fora de nós, porque al final no es el objeto, nunca fue el objeto, es lo que él representa, es la emoción que despertó, es la historia no concluida que seguimos repitiendo como un eco suave en medio de la noche. Y hay algo que necesitamos recordar: la memoria verdadera no está en la materia, sino en la vibración, no está en lo que tocamos, sino en lo que sentimos, y eso nadie puede quitárnoslo. Muchos espíritus han dicho, a través de cartas psicografiadas, que lo que más les ayudó a elevarse no fue el llanto de los que quedaron, ni los recuerdos dolorosos, sino las oraciones silenciosas, los gestos simples de amor, como encender una vela con el corazón lleno de fe, como decir te perdono, aunque la voz tiemble, como mirar un objeto por última vez y entender que el amor no se fue con él. Existe algo que Chico Xavier llamaba la caja invisible del alma, un lugar donde guardamos todo lo que fue verdadero, los abrazos sinceros, las risas que curaron, las palabras que nos sostuvieron en los días oscuros. Esta caja no se encuentra en un cajón físico, no necesita candado, porque vive en el pecho, en lo más profundo, y es allí donde debemos guardar a quienes amamos, no en una camisa vieja, no en una fotografía desgastada, sino en esa caja invisible que solo el corazón conoce. Liberar un objeto no significa decir adiós, significa decir te amo lo suficiente como para dejarte ir. Significa confiar en que el vínculo permanece, pero ahora desde otro lugar, más sutil, más libre, más verdadero, porque el amor que se aferra a la materia se desgasta, pero el amor que se eleva con la oración se multiplica. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué estás guardando hoy que ya no necesitas para amar mejor? ¿Qué objeto está atrapando una parte de ti y quizás también una parte del alma que partió? ¿Qué historia necesita ser liberada
para que ambas almas puedan respirar de nuevo. Esto no es una invitación a olvidar, es un llamado a transformar, a reconocer que la vida continúa en otro plano, en otra forma, en otra frecuencia, y que muchas veces quien partió solo espera un gesto, una rendija abierta en el corazón que diga, está bien, puedes ir en paz. Ese gesto puede comenzar con un objeto, uno solo, que se convierte, a través de una oración sincera, en puente de luz. Hay quienes, después de liberar ese objeto, han sentido una presencia distinta, no más pesada, no más densa, sino ligera, como una brisa suave, como un susurro que dice, gracias. Porque cuando soltamos, el alma también recibe permiso para seguir, y la nuestra para volver a amar. El dolor del duelo no se borra, se transforma, se vuelve sabiduría, se vuelve compasión por otros que también lloran, se vuelve silencio que abraza, y si permitimos que ese dolor se purifique, podemos llegar a sentir una paz nueva, no porque hayamos olvidado, sino porque entendimos, lo que pasó no debe ser olvidado, pero sí comprendido y elevado a la luz del amor. Palabras de Chico, palabras que hoy quizás hagan más sentido que nunca. Porque todo en esta vida es tránsito, todo es aprendizaje. Hasta los objetos tienen su tiempo, y hay un momento en que ya cumplieron su papel. Haz hoy ese gesto, busca ese objeto, aquel que sabes que ya está listo para partir. Colócalo frente a ti, en silencio. Haz una oración, agradece, llora si es necesario, y luego ofrécelo a quien lo necesite, a una institución, a alguien que pueda continuar la historia desde otro lugar. Hazlo por ti, hazlo por quien partió, hazlo por amor, porque liberar un objeto doloroso es como abrir una ventana en una casa oscura. La luz entra, el aire cambia, y quien partió encuentra por fin el camino para seguir. Y si no puedes hacerlo hoy, está bien, solo no lo olvides, porque algún día tu alma te pedirá eso, no como un castigo, sino como un acto de amor, el amor más grande, el que sabe dejar ir. Y si te preguntas ahora mismo, ¿me estará escuchando? La respuesta es sí. Sí, te escucha, no con los oídos, sino con el corazón. Te siente en cada lágrima, en cada pensamiento silencioso, en cada oración que haces con el alma apretada. Y sabe que estás intentando, que estás buscando sentido, que estás aprendiendo a seguir sin olvidar. Y si te queda alguna duda, recuerda, el amor no acaba con la muerte, solo cambia de forma, cambia de lenguaje, pero no muere, porque lo que fue verdadero nunca se rompe, solo se transforma. Entonces, tal vez esta sea la señal que tu alma estaba esperando para descansar un poco. Tal vez hoy sea el día de comenzar a soltar con fe. Y si el verdadero adiós fuera solo una forma diferente de decir hasta pronto, hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en la fe. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete, porque aquí no estás solo. Somos muchos, caminando juntos hacia la luz, en silencio, en paz, en amor.